Muy buenas mis estimados, yo soy el Sir Mayoneso, el narrador de esta serie, y en esta ocasión, no les traemos una historia cualquiera. Esta es la historia de uno de los más grandes de la comunidad de Saber Showdown. El top global más conocido, y ex segundo top global en el juego. Así es, hablo del mismísimo Mobius, la espada del sur. Como siempre, recuerden que lo que se cuenta aquí es la perspectiva de los protas. Con esto dicho, comencemos. Los orígenes de Mobius son mucho más antiguos de lo que muchos pueden pensar. Antiguamente, Mobius era conocido como Naaslarun, así que cada vez que mencione a Naaslarun, ya saben que se trata de Mobius del pasado. Entre los años 2015 y 2017, fue líder de clanes de espadas, destacándose especialmente con su grupo más reconocido, los Inquisidores de Sacronía. Bajo su liderazgo, la comunidad llegó a reunir alrededor de 500 jugadores a nivel mundial. En aquel entonces, Roblox no estaba dividido por regiones. Funcionaba como una red global unificada. El propósito principal de su clan era liberar a los demás clanes de la toxicidad, un problema persistente en Roblox desde esos años. Los Inquisidores de Sacronía operaban bajo la bandera de Naaslarun y Boslaarun, y representaban una fuerza considerable dentro de los estándares de la época. En ese tiempo, cada clan construía sus propias instalaciones y templos, los cuales podían ser conquistados por otros mediante la fuerza. No existía un contador de raid ni mecanismos automáticos para definir la victoria. Las conquistas se llevaban a cabo hasta que el bando rival se rindiera por completo. Saltando al futuro, a principios de 2023, Naaslarun regresa a Roblox por nostalgia y en la búsqueda de juegos que lo hagan recordar esa antigua diversión de los clanes de peleas con espadas, encuentra a Saber Showdown. Atraído por las mecánicas del juego, empezaría como un simple hobby, sumando kills por diversión únicamente, que lentamente empezaría a trascender. Al principio del juego, Naaslarun era un jugador muy violento. Iba de servidor en servidor enfrentándose a todos los jugadores que encontraba, sin importar si estos querían rendirse o no. En ese entonces, no existía ningún tipo de unión entre jugadores españoles y brasileños. Todos se consideraban enemigos, y solo unían fuerzas cuando aparecían clanes de origen estadounidense o europeo. El juego ya tenía bastante tiempo desde su lanzamiento. El top 1 original en la tabla de posiciones era un jugador llamado Hadron77. Naaslarun lo conoció recién cuando ya había alcanzado las 200.000 kills. Para ese momento, Hadron no era más que una sombra de su antigua gloria. Cuando se introdujeron por primera vez los clanes en Saber Showdown, comenzaron a surgir los primeros Powerhouse de Brasil, siendo IUR el primero, seguido por MDR. Estos clanes se convirtieron en la primera gran oposición para Naaslarun, ya que los jugadores empezaron a unirse a ellos en busca de refugio frente a los combatientes más fuertes. Así fue como Naaslarun comenzó a experimentar sus primeros enfrentamientos de 3 contra 1. En esa época, los jugadores con 17.000 kills eran considerados extremadamente peligrosos, especialmente cuando la mayoría apenas superaba las 2.000. Sin embargo, a pesar de su amplia ventaja en número de kills, los primeros jugadores fuertes de Brasil comenzaban a destacar. Entre ellos estaba uno de sus principales rivales, Ribosomo. Ribosomo era un jugador legal, no usaba macros, y gozaba de gran popularidad en todos los servidores. No era un jugador tóxico, pero por azares del destino, Naaslarun nunca logró enfrentarlo formalmente en un duelo. Fue entonces cuando nació en él la ambición de reunir la mayor cantidad de kills posible. Para Naaslarun, ese número se convirtió en un símbolo, una advertencia silenciosa dirigida a sus enemigos. Algo que dijera: he sobrevivido a tantos oponentes, ¿de verdad crees que tú tienes una oportunidad? Ya a mediados de 2023, es cuando Naaslarun ve surgir los primeros clanes de habla hispana. Entre ellos destacaban el SUJ y CSS, cuya guerra sembraría las raíces de casi toda la comunidad hispanohablante de Saber Showdown. Durante mucho tiempo, Naaslarun se dedicó a entrar en los servidores donde estos clanes estaban en conflicto. Sin embargo, no tomaba partido por ninguno de los dos. Mientras luchaban por sobrevivir, él se alimentaba de su guerra, combatiendo contra ambos bandos al mismo tiempo y aumentando su conteo de kills. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos clanes como PGO, MGR, y más adelante, IDP y SAO. Naaslarun nunca favoreció a ninguno de ellos. Al contrario, se convirtieron en enemigos personales.
Sus miembros solían unirse contra él en los servidores, y las batallas podían prolongarse hasta 1 hora. Fue en medio de esa época de conflictos constantes cuando ocurrió lo más importante para él. Un día, entre combates y enfrentamientos, Naslarum entró en un servidor aleatorio y comenzó a atacar a los jugadores como de costumbre. Hasta que un novato de nombre desconocido lo detuvo y le preguntó por qué estaba actuando con tanta crueldad. ¿Por qué lo atacaba si él solo quería compartir un momento con sus amigos? Aquella simple pregunta lo hizo detenerse. Fue un punto de inflexión. ¿A cuántas personas les habría hecho sentir lo mismo? ¿Cuántos jugadores, que no merecían ser tratados así, habrían abandonado el juego solo por su afán de gloria? Ese novato, sin saberlo, marcó el fin de una era. Allí moriría Naslarum, y nacería Mobius. Deshaciéndose de su arma principal, el Staff, considerada por muchos como injusta, Mobius continuó su camino de destrucción a través de los servidores, aunque con un nuevo código personal. Perdonaría la vida solo a aquellos jugadores que tuvieran menos de 500 kills, para no perjudicar a los novatos. Hasta ese momento, había estado tan absorto en las batallas y en acumular kills que ni siquiera se había dado cuenta de que existía un menú de Morph, que permitía personalizar la vestimenta del personaje. Durante ese tiempo, los puestos del top 1, 2 y 3 eran disputados diariamente por 3 jugadores únicos. Agent 3351, Oh My God My Boy, también conocido como Darkseid, y Weirdo One Punch. Este último fue un rival al que Mobius nunca logró vencer, ni con su cuenta principal ni con cuentas alternativas. Simplemente, Weirdo One Punch era demasiado bueno. Fue a partir de ese momento que nació en Mobius una obsesión por ascender en la tabla de posiciones. En ese entonces, apenas figuraba en el top 90, pero al ver que tenía posibilidades reales de alcanzar a los primeros 3, su set de kills se intensificó. Durante esta etapa comenzó a encontrar mayor oposición y resistencia. La comunidad sudamericana ya había aprendido a jugar con destreza y los servidores estaban llenos de oponentes dignos. El mayor rival de esa época fue Octanbeam, un jugador de origen estadounidense. Mobius y Octan se enfrentaban durante horas, buscando demostrar quién era el mejor. Finalmente, la victoria fue para Mobius. Fue en ese período cuando nació la icónica apariencia de Mobius, la skin inspirada en el rey Balduino IV de Jerusalén. Muchos tienden a olvidar que su aspecto estaba basado en este noble monarca, y que su máscara original era plateada, no dorada. Mobius ya conocía la existencia de una máscara dorada, pero se impuso a sí mismo la condición de ser digno de usarla solo al alcanzar las 100.000 kills. Un detalle importante, y a menudo ignorado, es que, durante toda esta etapa, Mobius jamás utilizó el chat del juego. Permanecía en completo silencio, fingiendo no entender inglés, español ni portugués. Esta decisión no fue casual, lo hacía de forma deliberada. Cuanto más misterioso resultara el personaje de Mobius, mayor sería el impacto psicológico. Era una forma de sembrar incertidumbre en la mente de sus oponentes. Aunque muchas de sus rivalidades contra jugadores del continente sudamericano no quedaron registradas, lo cierto es que el sangriento ascenso de Mobius hacia el top global apenas comenzaba. Tenía apenas 109.000 kills cuando decidió iniciar su canal de YouTube, sin duda, su logro más relevante hasta la fecha. A pesar de haber alcanzado ya el top global, aún le faltaba mucho camino para alcanzar una eficiencia de jugabilidad máxima. Sus primeras victorias importantes fueron contra jugadores como Silas92, también conocido como Z, y Sugi. Sin embargo, poco después sufriría una derrota significativa a manos de Tsunade. Es a partir de ese momento que Mobius decidió convertirse en el jefe final de Saber Showdown en Latinoamérica. Empezó a entrenar intensamente. Para ese momento, ya conocía a Weissiker, el gran maestro de Jedi Elite. Aunque Weissiker había entrenado a muchos de los campeones sudamericanos, incluyendo a Ribosomo 21, ya no tenía nada más que enseñarle a Mobius. A partir de entonces, el camino debía recorrerlo solo. También Mobius se dio cuenta de que podía aportar más a la comunidad. Comenzó a crear tutoriales en su canal basados en su experiencia, y con subtítulos en varios idiomas, para que todos pudieran comprender y disfrutar mejor del juego. Sin embargo, esto solo haría que sus enemigos, principalmente un clan llamado Blockstar, se alzara en su contra.
se libraron intensas batallas entre Blockstar, que alojaba a varios jugadores tóxicos del continente, y Jedi Elite, formado por novatos de plataforma móvil encabezados por Weissiker y el propio Mobius. No fue sino hasta tiempo después, cuando ya contaba con más experiencia, que Mobius descubrió una verdad incómoda. Ribosomo y Arrogancia, líderes del clan Blockstar y autoproclamados top 1 sudamericanos, estaban usando trampas. Empleaban macros que les permitían atacar automáticamente en patrones que siempre se repetían y con un alcance extremadamente largo, acciones que quedarían remarcadas en un video y pronto llevaría a la muerte de Blockstar y la desaparición misteriosa de Ribosomo y Arrogancia, más nunca vistos en el radar. Durante este breve periodo, Mobius alcanzó la posición de senior moderator en Nova Wave Games y estuvo al frente de la moderación de Sudamérica junto a Blackie, para luego retirarse 3 meses después. Con la caída de Luis, un antiguo miembro de Blockstar, se marca el inicio de Mobius, la Espada del Sur, Top 2 Global Chaos. Es en ese periodo de tiempo que Mobius sufriría persecuciones globales. Al poco tiempo de ascender a través de los caídos, Mobius enfrentó a Agent 3351. En ese momento, su derrota fue un mensaje para los demás top globales que pensarán en desafiarlo. En este periodo como Top 2 Global, Mobius tuvo el placer de enfrentarse a fuertes jugadores, tanto honrados como despiadados. Algunos nombres que destacan son Lucia Cavendish del Perú, Dante de Argentina, Nijans Crossadeu de Brasil, SZK de Brasil, Beryl Choco de República Dominicana, Antonio de Venezuela, Alejo Anarchi, TTT de AT. Sin embargo, estar en una posición tan alta le causaría bastante estrés, el cual llevaría a Mobius a lentamente dejar de interesarse en el juego. Sumando también estaban las políticas de los clanes, los cuales estaban en su pleno estado de cristal, ya nadie podía pedir PvP uno al otro porque automáticamente se consideraba guerra. Para este periodo ya estaba alcanzando las 190.000 kills, y el estrés por ser top 2 global, el drama de los clanes, los tóxicos sin parar ya le estaban empezando a volver repugnante el hecho de jugar un rato. Para evitar confusiones por parte de los demás jugadores, Mobius decidió inventarse un aspecto alterno de su apariencia, basado principalmente en Maliket de Black Blade, de Elden Ring. El Mobius malo rojo se volvería un mensaje subliminal para la comunidad, dando a entender que no estaba en los servers para dialogar o conversar, sino para destruir a la oposición. Podrá ser algo irónico, pero la llegada a las 200.000 kills fue el triple de difícil y sangrienta que las 100.000 kills, hecho que celebró junto a un servidor entero. Sin embargo, poco sabía que en las sombras se estaba aproximando Wonky, un jugador que había sufrido una gran derrota de su parte. La primera interacción entre Mobius y Wonky viene de un mensaje de emergencia que Mobius tuvo de un amigo que estaba sufriendo bullying por parte de unos norteamericanos, y cuando Mobius llegó al servidor, encontró a Wonky haciéndole un 5 vs 2 a sus amigos. En aquel entonces Mobius tenía la ayuda oficial de IDP, TGO y Jedi Elite. Combinados, humillaron y expulsaron a Wonky y sus secuaces. Sin embargo, planearía una venganza, si se le pudiera llamar así. Con tal de querer denigrar a Mobius, Wonky empezó a farmear servidores privados llenos de sus amigos, y aumentaría sus kills exponencialmente sin ningún esfuerzo, mientras que Mobius rojo seguía enfrentándose a la oposición en grandes números, y muchas veces solo. Nada de esto le funcionaría a Wonky, ya que habiéndolo pasado en la tabla de posiciones, sufrió no una, sino 2 derrotas grandes por parte de Mobius, y luego de este último enfrentamiento, más nunca volvería a encontrar a Wonky en un servidor abierto. El final del 2024 se acercaba, y teniendo ya más de 250.000 kills, Mobius había pasado su prime. Al poco tiempo de esto, sufrió ataques de xenofobia y racismo por parte de un grupo de Blockstar, Tempest, Oceanic, clanes fallidos de Brasil que intentarían usurpar su nombre e inculparlo por tratar mal a la gente en Discord. Sin embargo, estos serían castigados luego por la administración del juego. Dichos jugadores se vestirían de vendedores de comida y harían frecuentemente bromas de Venezuela, lo cual llevaría a la derrota de los Seafood, batalla que tomó lugar durante 4 horas el 26 de enero de 2025, donde Mobius recibió el apoyo total de todos los aliados de Jedi Elite y hasta más. Exhausto de este último enfrentamiento y sin poder tener más paciencia, Mobius decidió alejarse de Cyber Showdown finalmente, haciendo un breve video de despedida con algunos jugadores que frecuentaba mucho. En este periodo de tiempo, teniendo Mobius unas 267.000 kills, es donde recibe un bombardeo masivo en sus mensajes de Discord, comentarios de YouTube y mensajes en Roblox.
Hasta dicho momento, había ignorado mucho la influencia que había tenido en otras personas, a Mobius le importa poco la fama, y de hecho, en cierto punto, la detesta. Duró unas 2 semanas sin conectarse, y creyendo que se había separado de Saber Showdown, diariamente recibía mensajes de jugadores preguntando por él, por su salud, dónde estaba. Mobius se percató de la motivación que les daba a otros y decidió volver por segunda vez, esta vez alejado de los clanes y la escuela de Jedi Elite. Durante lo que se podría decir una revelación bíblica, Mobius entendió que no podía dejar ese camino aún, y empezó a jugar nuevamente. Siendo ahora un top 3 Global Kills en Saber Showdown, su único enfoque era divertirse y de vez en cuando ayudar a quien lo necesitara con entrenamiento. Mobius, Fantasma de la Fuerza. Título que vendría tras su retiro oficial de Jedi Elite, con el creciente incremento de toxicidad en el juego base Saber Showdown, los desarrolladores de Nova Wave Games se concentrarían en Saber Legends, la secuela de Saber Showdown. En Saber Legends derrotaría al creador del juego, Red, encontraría a Alex Top 2 Global Kills y volvería ocasionalmente a Saber Showdown para enfrentarse a más top globales, y luego el nuevo dueño de Cosmic Ranking, Shifu. Mobius también conocería a otros creadores de contenido de Saber Showdown, y más amistades, dejando a un lado su rencor por sus antiguos enemigos. En la actualidad se mantiene en ambos mundos ya que aún conserva amistades de Saber Showdown, y algunos se han mudado a Saber Legends. Esta historia remarca que la fuerza de voluntad humana puede doblegar cualquier adversidad en el camino. Su humilde inicio se debió a ataques de ansiedad y por eso se obsesionó con juntar tantas kills. Hoy en día, estando en un estado de salud emocional y mental más saludable que nunca, Mobius agradece a todos aquellos que compartieron con él, todos aquellos que lo ayudaron en batallas, incluso a sus enemigos, quienes lo ayudaron a alcanzar su potencial máximo. Mobius aprendió a hablar portugués y parcialmente otros lenguajes, ha conocido gente de todo el mundo, y aunque no es el fin, se siente extremadamente agradecido por toda la experiencia que ha vivido. Definitivamente, esto le ha cambiado la vida totalmente. Hubieron muchos nombres perdidos en la historia, amigos que lamentablemente no pudieron seguir, pero Mobius lleva en su memoria las palabras que compartieron y todas las experiencias, y seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos. Mobius también agradece a Wayseeker, maestro de Jedi Elite, quien ha sido su más grande amigo en la mitad de su viaje, y lo apoyó en los momentos más difíciles, tanto en Saber Showdown como en la vida real. También agradece a Tap 7244, actual Top 7 Global Kills, que fue la única persona que lo entrenó y lo ayudó, pudiendo así lograr entender las tácticas más avanzadas del juego. Y principalmente a Dios, quien le dio la fortaleza, el coraje y el carácter para poder ubicar ese camino tan grande que ha recorrido. El viaje no ha terminado, pero así culmina la historia de Mobius. Espero que el vídeo les haya gustado, pueden apoyarnos con su suscripción. No olviden también dejar un comentario y decir qué más les gustaría ver, el canal aún es pequeño, pero aspiramos a más. Con esto dicho, el Sir Mayoneso se despide. Nos vemos.